Gracias, presidente. Buenos días, señor secretario de Estado. Voy a entrar a participar los dos debates que tenemos abiertos, así que voy a empezar por el literario y el cinematográfico, porque lo que yo creo es que lo que estamos viviendo hoy es la última entrega de la saga del Padrino. Continúo con el debate presupuestario. Qué vergüenza, señor Garcés, ni una sola palabra en su discurso para las personas LGTBI. Qué vergüenza. Las personas LGTBI seguimos sufriendo acoso, LGTBI-fobia, agresiones, delitos de odio, etcétera, etcétera. Ustedes han rechazado medidas tan importantes en los presupuestos como los solo 500.000 euros que pedíamos para formación este año, empezando por la formación al respecto de las personas trans en la Administración de Justicia. ¿Cuál es la implicación política, señor Garcés, que su ministerio refleja en los presupuestos para la protección de las personas LGTBI? Y continúo, la partida del IMIO, esto creo que se lo han dicho muchas veces, pero no por ello vamos a dejar de repetirlo, esta partida para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres solamente ha subido un 0,5% en los presupuestos generales del 2018, cuando a lo largo de todo el gobierno del Partido Popular en estos últimos años la han bajado un 45%. ¿Cuándo van a invertir de verdad en esta partida para la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres? ¿Cuándo van a aparecer reflejados en los presupuestos la igualdad de permisos de paternidad y maternidad? ¿Cuándo, aclárenos por fin, vamos a saber claramente dónde están esos 80 millones de euros para el Pacto de Estado contra las violencias machistas que ustedes nos han dicho? Y la gran pregunta, si empieza respondiendo por esta, igual ya no tiene que responder ninguna de las demás. ¿Qué legitimidad, señor Garcés, tiene su ministerio para sacar adelante cualquier presupuesto relacionado con la igualdad, con la protección de las mujeres y las personas LGTBI, cuando su ministra ha jugado, su ministra reprobada, ha jugado con la dignidad, con la integridad y con las vidas de cada una de las niñas y las mujeres que viven en este país? Muchísimas gracias.